La Corte Constitucional revivió la consulta antitaurina. Le ordenó al alcalde de Bogotá que le pregunte a los ciudadanos si están de acuerdo con las corridas de toros o no. Al acoger los argumentos de una tutela, la Corte ordena a la Administración Distrital adelantar el proceso de consulta para que sean los capitalinos los que marquen una pauta sobre las corridas de toros antes de que el Congreso promueva una ley sobre el tema. En consecuencia, ordenar al alcalde mayor de Bogotá o a quien haga sus veces que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a adelantar todos los trámites pertinentes para llevar a cabo la consulta popular autorizada por el Cabildo de la ciudad. Advierte la Corte que la decisión del pueblo no podrá significar un olvido de la alcaldía frente al tema. Advertir a la administración distrital que si el electorado decide apoyar la realización de las corridas, esto no podrá entenderse como que la administración queda relevada del deber de desincentivar este tipo de prácticas en la ciudad. Una vez estudiemos el fallo de la Corte Constitucional, determinaremos cuál es el procedimiento a seguir. El pasado 1 de febrero, la Corte Constitucional, en un fallo diferido, ordenó al Congreso legislar sobre las corridas de toros en un plazo máximo de 2 años o de lo contrario se declararán ilegales de forma inmediata. Y hablamos aquí en Red Más Noticias de este otro tema muy polémico, no solo para la ciudad de Bogotá, sino para el país en general, con Camilo Prieto, director de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano. Camilo, buenas noches. Buenas noches, Paula. Pues recibiendo con mucha alegría esta noticia, pero también con una intención clara de aclarar como ciertos mitos que hay con respecto al fallo. Pero entonces déjeme preguntarle primero, usted dice con mucha alegría, pero esa alegría implica que ustedes lo ven como un triunfo, este fallo de la Corte, porque si bien se hace la consulta y no se sabe si va a ganar el sí o el no por los toros, pues finalmente es como volver a poner el tema sobre la mesa y que no se vaya refundiendo y olvidando. Bueno, yo creo que hay que partir de algo. Esto ha sido un proceso de años, es un proceso que hemos venido trabajando con diferentes organizaciones sociales, con la plataforma Alto, y ha habido muchos intentos de ver cómo es el mejor mecanismo de participación popular y cuál es la pregunta que se debe hacer. Entonces hay que empezar por algo que nos ha llamado la atención cuando leemos las noticias, porque aparentemente la pregunta de la consulta es: ¿usted está de acuerdo con los toros, sí o no? Yo quiero aclararle a la audiencia que esa no ha sido la intención, la última intención, porque como les digo, esto ha sido parte de un proceso de la formulación para la pregunta. Nosotros hemos buscado es dirigirnos hacia algo que sea lícito, que tiene que ver con determinar el arraigo cultural que hay en las diferentes ciudades, porque una consulta popular no puede ir en contra de una ley, y hay una ley en Colombia que protege los toros. Entonces en este momento no sería viable hacer una pregunta de sí o no, eso hay que aclararlo. No hemos podido tener acceso al fallo, pero es importante dejarle eso presente a la ciudadanía. Lo que se busca en esa pregunta es determinar si hay arraigo o no, porque lo que ha dicho la Corte es que los toros son legales donde haya arraigo cultural. Camilo, sigamos por la vía de las aclaraciones, porque como usted bien dice, aquí el contexto lo es todo. La ley de protección a los animales pone unas excepciones, hay que proteger a los animales con unas excepciones, sí, aquellas prácticas en las zonas donde haya arraigo cultural, y además de eso la ley termina diciendo, o la Corte termina diciendo, no en este fallo sino antes, esa ley ya se pronunció, de ahí en adelante que el Congreso tenga 2 años para sacar una nueva ley, y si no, los toros se declaran ilegales. Por lo tanto, en este momento la ley, como bien lo dice Camilo, termina diciendo que los toros son legales. La consulta entonces diría, o estaría orientada a demostrar que en Bogotá no hay arraigo y por lo tanto Bogotá y quizás otras ciudades, si deciden hacer consultas, se convierten en excepción de la ley sin tumbar la ley. Exacto. Más o menos. Lo que nosotros hemos buscado es, en primer término, apegarnos a la norma. O sea, no buscar saltarnos las normas, sino hay un marco jurídico que queremos con el cual ser respetuoso, pero entonces si lo que ha buscado la norma es decir donde hay arraigo cultural, entonces lo que nosotros queremos evidenciar es si en Bogotá hay arraigo cultural. Entendemos que hay algunas regiones del país, por ejemplo, en Manizales o en muchos lugares donde se practican otro tipo de actividades con las que no estamos de acuerdo. Pero el hecho de que uno no esté de acuerdo quiere decir que tenga que apelar a lo ilegal. Obviamente estamos esperando a que el Congreso pues haga un buen trabajo al respecto en este tiempo que tiene para poder sacar adelante esa norma. Pero sí es claro que a lo que se apunta es a demostrar qué tanto los bogotanos determinan como parte de su cultura la actividad taurina, no si está de acuerdo o no. Porque ese referendo, fíjense que acá, aunque es una pregunta binaria de sí o no, el arraigo cultural implica mucho más variables de por medio de simplemente hacer una pregunta aplastante de sí o no. Es una pregunta más elaborada. Camilo, la Corte lo que ha dicho es que le da 48 horas al distrito para que empiece esos trámites para la consulta popular. ¿Qué saben ustedes? Cuando ya empiece todo este tema de la consulta popular, ¿pueden hacer campaña los taurinos y los antitaurinos explicando todo eso lo que usted nos está diciendo por unos y otros votos? Mira, hace parte, Paula, del ejercicio democrático.
político. Así como nosotros queremos demostrar que no hay un arraigo cultural, los taurinos están en todo su derecho y tenemos que hacerlo dentro de un marco de respeto, y en esto creo que vale la pena el noticiero llamar a la audiencia que seamos muy respetuosos en las redes sociales y no utilizarlo como un espacio de combate, de batalla, de violencia para validar un lado o el otro, sino si vamos a demostrar una cosa, bueno, que sea con hechos y con argumentos contundentes. Y también nos demuestra que presionar al Ejecutivo, presionar al Legislativo y también al aparato judicial puede llevar a estas buenas decisiones. Les pongo un ejemplo, ahorita estamos con el tema de calidad de aire, hoy radicamos un derecho de petición buscando que el Ministerio actualice los niveles de estándares de calidad de aire a los internacionalmente aceptados. Y esto que está ocurriendo ahora se traduce de un trabajo de ciudadanía durante muchos años de manera pacífica para lograr que se genere la consulta popular. Pues esperemos que así sea, porque de cara a esta consulta que no volvamos a ver estos enfrentamientos violentos entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Camilo Prieto, director de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, buenas noches y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes.